Hay un tema que está dando vuelta y que involucra a quien es la candidata a gobernadora por Santiago. Tenemos un hilo sobre Karina Oliva y dice lo siguiente, ustedes también lo ponen a través de su titular web y sale, o dice en realidad así: elecciones. Karina Oliva apoyó a un candidato imputado por violencia de género pese a tener conocimientos de sus antecedentes, desde marzo de 2020. Y ahí escriben entonces este reportaje, van consignando los hilos que también comparten ustedes vía Twitter. Cuéntanos un poco de esta historia, en términos generales de momento, ¿en qué consiste? Sí, bueno, esto ocurre en el marco y se publica en el marco de una segunda vuelta de gobernadores regionales, ¿verdad? Es bien importante. Hoy día se ha puesto mucha importancia, en particular en la región metropolitana, por supuesto, por los centristas que somos. Estamos pensando, ¿verdad?, en clave de Santiago, y por lo tanto la lucha, ¿verdad?, de Karina Oliva, que es parte del Frente Amplio, versus, ¿verdad?, Claudio Orrego, está bien intensa. Y bueno, la verdad es que a nosotros nos llegó un antecedente a propósito de un debate que participó Karina Oliva con Orrego en CNN Chile, donde se le consultó respecto a este caso en particular de Rubén Urrutia, que es un concejal que fue reelecto en la comuna de La Pintana. Y bueno, ella, por supuesto, al ser increpada o al mencionársele que esta persona tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, ella negó conocer de estos antecedentes. Y bueno, nosotros acreditamos en el desarrollo de esta publicación que ella al menos estaba al tanto de estos antecedentes. Bueno, de hecho tenemos parte de lo que fue esa entrevista. Vamos a revisar lo que respondió Karina Oliva, quien es candidata entonces a gobernadora por la región metropolitana, y aquí está esas palabras. Yo no sé dónde saca que Claudio tenía antecedentes, más por lo mismo pongo los antecedentes. Lo que ocurre cuando pasan, nosotros ponemos los candidatos y las candidatas se les piden los certificados de antecedentes por violencia intrafamiliar, por otros delitos, y no aparecen. Y aquí nos damos cuenta de la debilidad del sistema que tenemos para el resguardo de las víctimas, incluso de los cargos públicos. Y creo que nosotros lo que nos hacemos cargo no es mirar hacia el lado, sino que por lo mismo poner los antecedentes para que las personas que están acá, que están siendo como cuestionadas, que además no vamos a promover jamás la violencia por motivos de género. Entonces. No, entonces creo que aquí me parece que es importante decir que, primero, yo no tengo atribuciones para juzgar el Tribunal Supremo, pongo los antecedentes, y lo más importante, nosotros como partido, como Frente Amplio, solicitamos los certificados antecedentes, y eso no aparecía en esos certificados. Ahí veíamos entonces la respuesta de Karina Oliva. ¿Cuáles son los antecedentes que se manejan en esta historia, Nico? Sí, bueno, ella ese mismo día, ella publicó en su cuenta de Twitter que ella había estado al tanto, le informaron de estos antecedentes ese día, ese mismo día, que fue el 30 de mayo, si no me equivoco. Y que por lo tanto puso todos los antecedentes al Tribunal Supremo del Partido Comune. Hasta ahí llegaba la historia. Sin embargo, nos llegaron unos antecedentes que es una conversación a través de Twitter, que tuvo a través de mensaje directo Karina Oliva con una fuente que nos llegó esta información, donde en el mes de marzo del año 2020 a ella se le entregan los antecedentes que te comento, que básicamente esta persona, Rubén Urrutia, ya tenía antecedentes desde el 2006 y el 2013, donde fue detenido, ¿verdad?, por violencia intrafamiliar, en un contexto de violencia intrafamiliar, y donde en esos procesos se llegó en ambos casos a una sentencia alternativa, una suspensión condicional del proceso, que se llama técnicamente. Voy a hacer un paréntesis ahí, pero para aclarar lo que estamos viendo en pantalla, parte de lo que sería esta conversación entonces que habría tenido Karina Oliva y con quien le hace entrega de estos datos, de esta información, de esta denuncia en definitiva. Claro. Y ustedes también la consignan entonces a través de su sitio web. Sí, el perfil de esta persona, como te comento, de hecho la conversación va orientada en eso, es manifestar que el perfil de él es un perfil bastante violento. ¿Ya? Él además se muestra en el video que se le presenta a Karina, un video en un supermercado donde él pelea con una persona, increpa a los guardias, etc. Y también él fue expulsado del Partido Radical. Él antes era del Partido Radical de Carlos Maldonado, ¿sí? Que preside Carlos Maldonado, perdón, y donde él es expulsado por acusaciones de acoso y hostigamiento, en particular a una secretaria administrativa del partido.
¿Te fijas? Entonces, el perfil, como te digo, que se le entrega, los antecedentes que se le entregan en ese mes del 2020 son graves, a mi juicio. Acá nos está postulando a un trabajo donde tú revisas los antecedentes y claro, tú dices, tienen los papeles limpios. Me parece que en el espacio político los estándares debiesen ser más altos, más considerando si una de las banderas de lucha de Karina Oliva, ¿verdad?, es el feminismo y, por supuesto, tener espacios seguros para las mujeres. Bueno, de todas maneras, ustedes adjuntan también un archivo. Vamos a revisarlo, lo tenemos acá en imágenes, donde se da cuenta entonces de esta denuncia. Acá sale, de hecho, nombre imputado, Rubén Antonio Urrutia Vázquez, bueno, parte de su información, y además también se consigna lo siguiente: lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y además amenazas a carabineros. Parte entonces de los delitos, digo, que se le atribuyen a Rubén Antonio Urrutia Vázquez. Claro, eso fue el 2013. El 2006 también, en un contexto de BIF, que se llamaba violencia intrafamiliar, la Fiscalía propone, ¿verdad?, en la audiencia de control de detención, propone una salida alternativa, que es a mi juicio, uno de estos vicios que tiene el proceso, que en definitiva le permite a la Fiscalía poder alivianar casos, ¿verdad? Porque reuniéndose las características, las condiciones, ellos pueden hacer esta propuesta donde el tribunal establece condiciones, ¿verdad? En este caso, las condiciones de a Rubén Urrutia era que no se acercara a la víctima, ¿verdad?, durante el periodo de un año, si mal no me equivoco, y que firmara mensualmente. Esa fue la primera condición. Eso se cumplió, ¿ya? Por lo tanto, el caso quedó sobreseído, y lo que él dice, y cuando él se defiende, él dice que tiene los papeles completamente limpios, y es verdad. El tema es que, como él tenía los papeles limpios cuando reincide el 2013, ¿verdad?, en otro caso de violencia intrafamiliar, al tener los papeles limpios, la Fiscalía inicia nuevamente un proceso de suspensión condicional, y en este caso lo condicionan a que él durante 6 meses no porte armas y que además fije domicilio. Esas eran las condiciones que también se cumplieron. Por lo tanto, en la práctica, él está limpio de antecedentes penales, ¿verdad? Y es lo que él argumenta. Entonces, claro, ella también en CNN, en el debate, Karina, dice que se revisaron los antecedentes y figuraban limpios. Y eso es correcto. Pero insisto, los estándares en materia política para apoyar un candidato, ¿verdad?, debiesen ser mucho más altos que eso. Bueno, pero ahí entonces, para aclarar bien la duda y despejar también esta nebulosa que se ha generado en torno a este tema, ¿estaba al tanto Karina Oliva cuando ella hace este apoyo en esta candidatura de estos antecedentes, más allá de lo que haya aparecido también como estos antecedentes limpios porque había cerrado ese proceso? Pero ¿estaba al tanto de esa situación? Bueno, según los antecedentes que entregamos, que no fueron desmentidos por Karina, se le entregaron los antecedentes del primer caso, ya del 2006, donde se entrega ahí la audiencia de formalización. Eso aparece en la conversación que nosotros publicamos. Por lo tanto, ella desde el 2020 estaba al tanto y se sacó fotos, ¿verdad?, con el candidato y apoyó al candidato durante todo el proceso eleccionario, donde él fue reelegido como candidato a concejal. Nosotros intentamos comunicarnos con Karina, lo logramos, nos comunicamos con ella. ¿Y qué les dijo? Al plantear todo lo que nosotros teníamos como antecedentes, nos derivó a su equipo de comunicación. Y ellos no se dieron en conocimiento de esta conversación, y al entregárselos tampoco respondieron satisfactoriamente. Posteriormente, después de publicado, Karina se comunicó nuevamente con nosotros en una conversación interna, donde nos manifiesta que le parece correcta la publicación, no tiene nada que decir al respecto, y que ella va a promover de alguna manera mejoras en los protocolos de la ley de partidos para poder hacer filtros mucho mejores a la hora de elegir candidatos, y algo que también le ha pesado al Frente Amplio. Si mal no recuerdan, hace muy poco en las elecciones a constituyentes iba en su pacto con una persona que era antivacuna, ya que se declaró como antivacuna. Entonces, me parece que hay que... Y que está en la lista de Beatriz Sánchez. Exacto. Entonces, me parece que hay que revisar muy bien desde el Frente Amplio los filtros que se están haciendo para elegir los candidatos, para que no les pasen este tipo de situaciones que, claro, Karina queda en una posición muy incómoda, lamentablemente por culpa de un hombre, ¿verdad? Y por el accionar de esta persona, digamos.